Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Prepárense porque lo que tenemos para ustedes hoy es pura dinamita, una noche que, según los rumores, estuvo cargada de risas, complicidad y por supuesto secretos revelados. Sí, han leído bien. Estamos hablando de la posible, la esperada, la comentadísima noche de Can Yaman y de Demet Özdemir juntos. ¿Se imaginan la mezcla? Yo sí, y no puedo esperar a desgranarles cada detalle, cada rumor, cada posible anécdota que ha salido a la luz. Si son fans de estos dos ídolos turcos tanto como yo, o si simplemente aman un buen drama, una buena comedia romántica, o simplemente la intriga de lo que pasa detrás de las cámaras de sus series favoritas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, un recordatorio rapidísimo pero súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras y descubrimientos. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres que más resuenan en el mundo de las telenovelas turcas. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante que el público enloqueció. Y no es para menos, ¿verdad? Verlos juntos era ver magia pura. Él con su carisma arrollador, su físico de ensueño y esa sonrisa que derrite hasta al más escéptico. Ella con su dulzura, su talento innato y esa capacidad de transmitir emociones con una sola mirada. Juntos crearon uno de esos dúos inolvidables que marcan un antes y un después en la televisión. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en decenas de países, consolidando a Can y Demet como figuras de talla internacional. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en un referente de las parejas románticas en la pantalla chica, y la demanda por verlos juntos nuevamente se convirtió en un clamor constante entre sus seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas de esta magnitud, que ya nos regalaron tantas horas de entretenimiento y suspiros en pantalla, se juntan en la vida real? Pues, según lo que hemos podido recopilar, esta noche en particular fue legendaria. Imagínense la escena: el aire se carga de expectación, las risas se escuchan a lo lejos, y los rumores empiezan a correr como pólvora. No estamos hablando de un simple encuentro casual, no señor. Se rumorea, que fue una noche de confidencias, de anécdotas compartidas, de esos momentos en los que las apariencias se desvanecen y solo quedan las personas. Un encuentro que, según las fuentes más cercanas, se llevó a cabo en un ambiente de máxima discreción, lejos de los flashes y las cámaras indiscretas, en un lugar que permitiera la relajación y la verdadera conexión. Y que se cocina en una noche así entre dos personas que han vivido de cerca el frenesí de la fama, la presión de los sets de grabación y el cariño, a veces abrumador, de miles de fans. Pues, para empezar, seguro hubo muchas risas. Piensen en todas las historias divertidas que deben tener sobre rodajes, sobre compañeros de trabajo, sobre las situaciones cómicas que surgen en un set de filmación. Can Yaman es conocido por su sentido del humor, su espontaneidad, su manera de ver la vida con ligereza y alegría. Siempre se le ve con una sonrisa, bromeando con el equipo, y esa energía contagiosa seguro que hizo de esta noche un deleite. Y Demet, aunque a veces la veamos en roles más dramáticos, tiene esa chispa, esa picardía que la hace tan encantadora y cercana. Me imagino a Can contando alguna anécdota exagerada, quizás sobre algún tropiezo inesperado en pleno rodaje, o una reacción desmesurada de algún extra, que hiciera que Demet se partiera de risa, ahogando sus carcajadas en un mar de complicidad. O a la inversa, a Demet recordando algún momento embarazoso del rodaje de Erkenci, tal vez una caída tonta mientras ensayaban una escena romántica, o una línea de diálogo que salió completamente mal, que Can no había olvidado y que ahora recordaban juntos con una mezcla de vergüenza y diversión. Y luego vienen los secretos revelados. Este es el punto que más nos intriga a todos, ¿verdad? ¿A qué tipo de secretos nos referimos? Podrían ser cosas pequeñas, anécdotas de su infancia, de sus sueños antes de ser actores, de esas ilusiones que tenían cuando eran niños y que hoy, con la perspectiva del éxito, parecen casi mágicas. O podrían ser cosas más profundas, reflexiones sobre sus carreras, sobre los desafíos de ser figuras públicas, sobre sus miedos, sus esperanzas. Quizás hablaron de cómo manejan la presión mediática, de cómo se mantienen auténticos en un mundo que constantemente intenta definirlos y encasillarlos, de las críticas que han recibido y de cómo las han aprendido a gestionar.
Imaginen que Khan le cuenta a Demet cómo fue para él adaptarse a la fama tan repentina, a ese torbellino de atención que lo catapultó a la cima en un abrir y cerrar de ojos. Quizás compartió los sacrificios que tuvo que hacer, las horas de entrenamiento y disciplina que lo mantienen en forma, las veces que se sintió abrumado por la magnitud de su popularidad, la dificultad de mantener una vida privada en medio de un huracán de cámaras. O Demet compartiendo cómo ha luchado por hacerse un nombre en una industria a veces tan competitiva, las puertas que se han cerrado y las que se han abierto de par en par, las audiciones que parecían imposibles y los papeles que la han definido. Podrían haber recordado momentos clave de sus carreras, las audiciones que los cambiaron, los consejos que recibieron de personas importantes en sus vidas, aquellos mentores que vieron en ellos el potencial y les guiaron en sus inicios. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la química que nació en Erkencikus. Aunque ambos han seguido caminos separados y han tenido otras relaciones, es innegable que entre ellos hubo una conexión especial, una chispa que trascendió la pantalla y cautivó a millones. En esta noche de revelaciones, quizás hablaron de esa química. ¿De cómo la sintieron ellos mismos? ¿De lo que significó para sus personajes y para la audiencia? Podrían haber compartido sus recuerdos de escenas particularmente intensas, de la complicidad que necesitaban para hacer creíble su amor en pantalla, esos momentos en los que se miraban y sabían exactamente lo que el otro estaba sintiendo. Es posible que se hayan reído de las teorías de los fans, de las expectativas que generaron, y tal vez hasta de lo difícil que fue para algunos aceptar que su historia solo existía en la ficción, que el amor que veían en pantalla era una construcción artística, aunque profundamente sentida y expresada. Podrían haber compartido la sorpresa de ver el impacto que tuvieron sus personajes en el público, y cómo esa conexión se extendió más allá de las fronteras de Turquía. Este tipo de encuentros, cuando son entre personas que han compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa y que además son figuras públicas, tienden a ser muy especiales. Se crea un tipo de entendimiento mutuo, una camaradería que solo se forja en esas circunstancias. No se trata solo de recordar viejos tiempos, sino de conectar a un nivel más profundo, de verse reflejados en las experiencias del otro. Ambos han navegado por las aguas de la fama, han sentido la presión de las expectativas y han experimentado el cariño desbordante de sus seguidores. Este entendimiento compartido crea un lazo único que pocos pueden comprender realmente. Piensen en la cantidad de estrés que puede generar el rodaje de una serie turca, con jornadas interminables, cambios de guión de última hora, y la expectativa de complacer a una audiencia global que demanda lo mejor de ellos día tras día. Y luego la fama que les vino encima, la exposición constante, la falta de privacidad, la constante presión de mantener una imagen pública. Es probable que en esta noche hayan compartido esos miedos y esas alegrías de una manera que solo ellos dos pueden entenderse, validando las experiencias del otro y encontrando consuelo y apoyo en esa comprensión mutua. Es una hermandad tácita entre quienes han vivido el ojo del huracán juntos. Y no olvidemos el toque de picardía que a menudo rodea a las estrellas. Se atrevieron a revelar algún secreto prohibido sobre algún colega, alguna situación cómica dentro del set que nunca salió a la luz, un pequeño chisme amistoso que se guardaron para sí mismos. Se pusieron a recordar alguna escena que les resultó particularmente difícil de grabar, tal vez por el calor, por las condiciones climáticas adversas, o por la complejidad emocional que requería. O alguna reacción inesperada del público, un fan que se comportó de manera insólita, que los dejó boquiabiertos. La posibilidad de que hayan compartido anécdotas jugosas, de esas que te sacan una carcajada y te hacen pensar, no puedo creer que esto haya pasado, es altísima. Quizás se rieron de algún apodo que tenían para algún miembro del equipo, o de una broma interna que solo ellos entendían. Quizás hasta se animaron a hablar de sus proyectos actuales, de sus ilusiones para el futuro, de los desafíos que enfrentan en sus carreras. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y la industria cambia constantemente. Tener a alguien que entienda esa dinámica, que haya pasado por lo mismo, que pueda ofrecer una perspectiva externa y sincera, es un tesoro. Podrían haberse dado consejos, compartido sus visiones sobre la evolución de la industria, o simplemente haber reflexionado sobre los altibajos de la vida artística. Lo que está claro es que esta noche no fue una noche cualquiera. Fue una noche para reconectar, para reírse de sí mismos y de las situaciones que han vivido, y para compartir esas verdades que a veces solo se dicen en la intimidad, sin filtros ni pretensiones. Es el tipo de encuentro que alimenta el alma y renueva las energías,
tanto a nivel personal como profesional. Un bálsamo para el alma de dos artistas que, a pesar de sus caminos separados, guardan un recuerdo imborrable de su tiempo juntos. Y pensar que todo esto surge de unos pocos detalles que escapan a la luz pública, de un comentario aquí, una foto allá, una posible coincidencia en algún evento. Es fascinante cómo los fans logramos armar el rompecabezas, ¿verdad? Esa capacidad de observar, de conectar puntos, de imaginar escenarios. Pero más allá de las especulaciones, lo que realmente celebramos es la posibilidad de que dos artistas talentosos, que nos han dado tanto, puedan tener momentos de conexión real, de amistad y de diversión. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas con vidas, con historias y con lazos que perduran. En resumen, esta noche épica de Can Yaman y de Method de Mir juntos, llena de risas y secretos revelados, se perfila como un evento que ha alimentado nuestra imaginación y nos ha recordado la magia que surge cuando dos estrellas brillan con luz propia y comparten un instante de complicidad. Hemos explorado las posibles anécdotas divertidas que compartieron, los secretos más profundos que pudieron haber revelado sobre sus vidas y carreras, y cómo la química que nació en pantalla sigue latente, aunque sea en el recuerdo y en la admiración mutua. Ha sido un viaje por la intriga y la emoción, y estoy seguro de que todos hemos disfrutado imaginando los detalles de esa velada inolvidable, un momento que, aunque sea en secreto, sabemos que ha sido significativo para ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noche tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué secretos creen que se revelaron? ¿Qué anécdotas les gustaría escuchar de Can y de Met? ¿Creen que su química en pantalla se tradujo en una amistad duradera? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, o les ha dejado con ganas de más, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme.